Bienvenidos a este foro ABC Fan Society patrocinado por BlackRock, en el que vamos a tratar una cuestión ahora mismo que es relevante, que es importante en este contexto actual. Ya sabemos que siempre la forma de invertir, dónde invertir, cómo hacerlo de la mejor manera posible es importante, pero tener esas cuestiones encima de la mesa en un momento en el que la inflación se encuentra completamente disparada, en el que se avecina un cambio, o por lo menos así parece, vamos a verlo si es así, en las próximas semanas, en los próximos meses, de cambio de tendencia en la política monetaria con nuevas decisiones sobre los tipos de interés. En fin, hay muchas dudas, hay muchas cuestiones que vamos a tratar aquí. Y creo que van a ser interesantes con los invitados que tenemos. Les recuerdo a quienes están aquí en esta casa de ABC, quienes se encuentran a través del canal online, que también sabemos que son muchos, que este encuentro, la asistencia virtual o presencial, es válida por 1 hora de formación para la recertificación EIA, EIP, EFA y FP, tras superar el habitual test de EFPA que se encuentra en la página web, donde se encuentran cuestiones que se abordarán aquí para que puedan ser completadas y, por lo tanto, obtener esa hora de recertificación de EFPA. Sin más dilación, vamos a comenzar el foro. Les recuerdo que pueden hacer preguntas a quienes se encuentren en el canal online a través de la web habilitada para ello. Intentaremos trasladarlas, no sé si todas, pero por lo menos alguna al final, porque contamos con un tiempo tasado y limitado, la próxima hora. Pero por ahora lo que vamos a hacer es escuchar y ver y analizar qué es lo que está sucediendo ahora mismo en los mercados y, sobre todo, cómo afrontar esta etapa para digamos, invertir bien, hacerlo de la mejor manera posible. Sabemos que hay diferentes estrategias y diferentes formas de verlo, pero vamos a intentar aclararlo a quienes se encuentran presentes aquí y en el canal online. Para ello contamos, en primer lugar, con André Temudo, responsable del negocio de distribución y de gestoras de fondo para BlackRock en Iberia. André, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por estar aquí esta mañana. Marta Rega, que es directora de gestión discrecional del Singular Bank. Marta, buenos días. Buenos días. José Luis García Alejo, que es director general de Antbank Wealth Management de la gestora. Buenos días también. Muy buenos días. Y Carlos Andrés Pollo, director de gestión y asesoramiento de Banca March. Buenos días, Andrés. Buenos días. Buenos días. Me gustaría comenzar es la primera intervención analizando qué es lo que está ocurriendo ahora mismo en el contexto. Yo he apuntado, estamos en un momento de elevada inflación. Recordemos, ¿no? Final del verano pasado, desde el propio Banco Central Europeo se decía que era una inflación temporal, luego era una inflación más temporal de lo que se pensaba, inflación coyuntural y yo no sé ya si se puede definir como inflación estructural. Pero lo que sí que está claro es que en este contexto macroeconómico la subida de precios y todo lo que ello implica es lo que, no sé si es así, lo que más está condicionando ahora los posicionamientos, la gestión de las carteras, en fin, el contexto macroeconómico. André, ¿cuál es esa valoración del contexto en el que nos encontramos ahora mismo? Luego aterrizaremos un poquito a las decisiones y a lo que se puede hacer. Vale, bueno, muchísimas gracias, José María, gracias a ABC, a Fan Society, por este foro, gracias a los que nos asisten virtualmente y presencialmente. Creo que lo has comentado bastante bien, es decir, vivimos actualmente en un mundo donde hay una guerra en Europa, hay nuevos brotes de COVID en China, hay subidas de tipos, hay inflación que está mucho más alta de lo que había antes y nosotros, todo esto, creemos que genera muchísima volatilidad en los mercados, la que estamos viendo, ¿no? Y la que todos conocemos. Desde BlackRock, la mayor preocupación, yo diría, a día de hoy es la postura de los bancos centrales, cómo será de agresiva para combatir a esta inflación que creemos que es provocada por el lado de la oferta, ¿no? Hay un riesgo que es, si subo mucho, puedo penalizar el crecimiento y el empleo, y si subo menos, a lo mejor me quedo corto para mitigar esta inflación. Con lo cual, creemos que esto es la postura
o un poco el pensamiento de los bancos centrales, un poco lo que vemos. Y hay un riesgo, creemos nosotros, que es subir demasiado tipos o demasiado pronto o temprano de lo que la economía pueda aguantar, ¿vale? Dicho esto, y a la pregunta y al titular de esta conferencia, ¿no?, ¿dónde invertir en estos tiempos volátiles? En BlackRock nosotros creemos que en este entorno de mercado sigue teniendo más sentido invertir, o preferencialmente en activos de renta variable versus renta fija, pero sí con mucha selección, con mucho ojo crítico, dónde invertir y por qué, ¿no? Dentro de la renta variable, por ejemplo, nosotros preferimos los bloques de países desarrollados, ¿vale?, a países emergentes donde creemos que son estructuralmente más fragilizados, dada la situación actual. Y dentro del bloque de países desarrollados en renta variable, pues nos gusta más pues, la renta variable americana, estadounidense, principalmente estas compañías más conectadas al sector tecnológico y también esas compañías con una postura más de quality, ¿no?, con balances saneados, o las compañías, por resumirlo, ¿no?, que sean capaces de pasar este incremento de precios y esta inflación para el consumidor, que tenga una posición dominante en el sector donde actúan, y creemos que estas compañías van a ser las ganadoras teniendo en vista pues, una perspectiva de largo plazo. En renta fija estamos bien un poco más negativos, pero es verdad que hemos incrementado nuestra visión de mercado para renta fija europea, principalmente la renta fija de mayor calidad, digamos aquí de investment grade, con grado de inversión, frente a la renta fija high yield. Esto es más o menos como estamos, pero vemos que los clientes se están comportando de una manera más pausada y más tranquila de lo que había antes, hace 5, 6, 7, 10 años, y creemos que sí, es un mercado volátil, la volatilidad está aquí para quedarse, pero creemos que la mayor preocupación es justamente esta política de los bancos centrales, hasta dónde pueden ir, porque eso puede tener consecuencias, obviamente, pues, mejores o peores para distintas clases de activos. Marta, por lo tanto, un momento, pero ahora te voy a preguntar, pero ¿veis, por tanto, oportunidades? O sea, a pesar del contexto, hay oportunidades. Sin duda, sin duda. Hay muchas oportunidades en el mercado, pero que hay que ser muy selectivo. No estamos en un entorno como 2021 que casi todo funciona. Aquí ahora tenemos una dispersión de rentabilidades importantísima, con lo cual hay que hacer esa selección de una manera importante. Claro, no, te iba a preguntar, Marta, a ti también, ese paso que va a dar el Banco Central Europeo, si digamos es lo que también estáis analizando más profundamente, de si se puede quedar corto para combatir la inflación, que es el objetivo de, bueno, pues para moderar los precios, o a la vez puede dañar la economía porque en un momento como el actual el consumo se puede retraer, en fin. Ese es el contexto, digamos, el principal agente del contexto que estáis analizando, contexto macroeconómico, y ahora te preguntaré por esas oportunidades, ¿dónde las veis vosotros? Bueno, es uno de los condicionantes, evidentemente, porque como ha dicho André, la realidad es que estamos en un contexto de inflación persistente y que ya no es temporal, y eso condiciona el crecimiento, pero los bancos centrales han dejado claro que van a hacer todo posible por combatir esa inflación, y desgraciadamente, y lo hemos visto en otros ciclos económicos donde al final con un repunte de inflación los bancos centrales suben tipos, al final llegará una recesión más tarde o más temprano, ¿no? En ese sentido, si se va a quedar corto o va a hacer lo suficiente, pues lo iremos viendo. La realidad es que la subida de tipos que estamos viendo, no solo en los tipos oficiales, que son los que nos marcan los bancos centrales, sino a lo largo de la curva, está marcando la evolución de la renta variable, la volatilidad, sus valoraciones y toda esa rotación y esa dispersión que comentaba antes André entre los distintos sectores, ¿no? Independientemente también del contexto económico, ¿no? Que estamos en un contexto donde todo eso está llevando a no solo el ver cómo aterriza la economía, si efectivamente vamos hacia una recesión, que muy posiblemente sea así, pero también si ese aterrizaje es más fuerte o más suave, ¿no?
y todo ello acompañado de un shock financiero que no nos olvidemos al que estamos asistiendo, ¿no? Porque al final estamos teniendo una contracción de las condiciones financieras importante, porque no tenemos que olvidar que los bancos centrales no solo están subiendo tipos o lo van a hacer, unos de una manera más moderada que otros, pero por ejemplo el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra ha sido el más quizás transparente y más claro diciendo lo grave de la situación, pero no nos olvidemos que también están iniciando o han iniciado procesos de parar las compras de activos o incluso de reducción de balance, y eso es una detracción de liquidez que aumenta los riesgos más sistémicos, el shock financiero y la bajada de liquidez, que al fin y al cabo influye muchísimo en la evolución de los mercados, ¿no? Habrá recesión, por lo tanto, en el futuro, no tiene por qué ser ahora, pero con esa nueva política para combatir la inflación, parece que, además asentabais un poco con la cabeza casi todos, parece que sí, a medio o largo plazo. Marta, y en este contexto, ¿qué oportunidades veis vosotros? A pesar de, digamos, la negatividad que estamos viendo y de que es un entorno complicado, ¿dónde veis que puede haber esas oportunidades? Sí, efectivamente hay oportunidades. El mercado, puede ser que estemos en un mercado bajista, pero no los mercados bajistas no tienen por qué hacer que los inversores nos salgamos de él, ¿no? Al final estamos en un entorno, como decíamos, de fuerte inflación, ralentización o incluso recesión, con un riesgo importante por parte del crecimiento de China, que hay que tenerlo en cuenta a la hora de invertir, y con esa posibilidad de shock financiero, ¿no? Pero en eso hay oportunidades. ¿Dónde hay oportunidades? Pues lo estamos viendo este año con primero esa dispersión de sectores, porque tenemos pues sectores como el energético que han subido muchísimo y sin embargo pues si uno coge el índice FANG, ¿no?, de las acciones clásicas de Google, Amazon, etcétera, y en cambio esas han caído un 30%, ¿no?, en conjunto. Entonces, y por el camino pues tenemos caídas como por ejemplo el índice global con sesgo value de solo un 7%, solo entre comillas, ¿no? Entonces, esa dispersión hay que manejarla, hay que saber aprovecharla. Y incluso en mercados bajistas, que no tenemos por qué estar en él, pero suponiendo que lo estemos, tenemos oportunidades. Lo que sí que está claro es que estamos asistiendo a un periodo donde está habiendo el mayor número de rotaciones entre sesgos y entre sectores, y eso hay que aprovecharlo. Pero el problema de aprovecharlo es que uno puede poner el dinero en el sitio equivocado. Por lo tanto, la oportunidad en este mercado está en tener la cartera muy equilibrada y salir de todo aquello que tenía valoraciones elevadas y que por mucho que ya hayan empezado a caer, a lo mejor siguen teniendo unas valoraciones elevadas, como pueda ser el sector tecnológico, aunque con matices, porque ya empieza a haber cosas que ya se pueden empezar a mirar, e irse a aquellas tendencias que son más resistentes a este cambio de ciclo, ¿no? Vosotros, Juan Luis, ¿cómo lo estáis afrontando esta situación? También, como lo decía Marta, desde el punto de vista de pues aconsejar esquivar determinado tipo de valores, aconsejar determinado tipo de inversiones, no dejarse llevar, diversificar, pero en vuestro caso, ¿cómo estáis afrontando, sobre todo de cara al cliente, este contexto? Bueno, pasas de puntillas por ello, pero son probablemente los pilares básicos para formar una cartera, ¿vale? Lo de la diversificación, la prudencia, el horizonte temporal de largo plazo son ingredientes que no deben de faltar nunca en cualquier tipo de recomendación. Las crisis, en los últimos 50 años, son parte de la realidad financiera. No diremos casi que hay una cada año, en mayor o menor medida, desde luego la del 94, la del 2000, la del 2008, la crisis del euro, el COVID, son de las más graves, de las más severas, pero sistemáticamente la economía se mueve alrededor de eventos de naturaleza crítica, ¿no? Por tanto, esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué le estamos recomendando ahora a la gente?
Pues primero vemos la inflación vemos como un síntoma de algo, ¿no? Esa disrupción en las cadenas de aprovisionamiento global como consecuencia de los cierres en China, que trae más inflación probablemente en el futuro o un descenso menos rápido de lo que esperábamos. Estamos viendo que ese choque energético negativo derivado de la invasión de Ucrania pues, permanecerá en el tiempo más de lo que esperábamos y las consecuencias pues, van a durar en términos de inflación más. Y, por supuesto, hay unos efectos derivados del comportamiento de los agentes fiscales que está induciendo, y el exceso de ahorro de los agentes, que está induciendo también que la demanda esté comportándose de forma pues más dinámica de lo que parece. De hecho, yo creo que habéis leído seguro que algún informe muy reciente a empresarios en el que el problema, pues por supuesto, está en los aprovisionamientos, son caros, pero no tienen problema con trasladar los precios al cliente final. Por eso hay inflación. Y esto quiere decir que la demanda está robusta. Sin embargo, y coincidiendo con Marta, tenemos la sensación de que el mercado está poniendo en precio una probabilidad de recesión relativamente alta, ¿vale? Entonces yo creo que en esta situación todavía hay que ser cauto, ¿vale? ¿Y qué significa cautela? ¿Que no hay oportunidades? No, simplemente que en ese horizonte temporal en el que tenemos que construir una cartera, pues lo que tenemos que hacer es elegir qué es lo que nos parece bien. Y en esos grandes diales, en esos grandes ecualizadores de las carteras, uno diría que en la parte de los activos más conservadores, que se han comportado de forma muy mala e inesperada para la mayoría de los inversores, con caídas incluso de doble dígito en algunos segmentos, empezamos a ver que los tipos de interés a lo largo de la curva podrían estar empezando a hacer techo en términos nominales, no en términos reales, pero sí en términos nominales. Y hay algún tipo de inversión en la curva americana en la que empezamos a encontrar cierto valor. Y luego en ese segmento de el crédito, entre lo que es el crédito de más calidad, el grado de inversión y el high yield, en este momento en el que giramos la atención desde una inflación que parece haber hecho pico y desciende hacia una situación en la que la recesión es una probabilidad que va a valorar el mercado, los activos de más riesgo en el mundo high yield pueden seguir sufriendo algo más que los de grado de inversión, ¿vale? Y esto quiere decir pues, que tenemos que formar una cartera en renta fija quizá con poca duración y una cartera en la que la calidad esté por encima de cualquier cosa. Oye, y en la parte de renta variable, bueno, pues a un cliente, de nuevo, lo que hay que hacer es jugar entre estilos, factores, áreas geográficas, y ahí nosotros pensamos que el movimiento de corto plazo que viene probablemente, y hablo de una cuestión de semanas, tenga que ver con un rebote del gran castigo que han sufrido muchos de los valores de crecimiento, el alto crecimiento, lo no rentable, ¿vale? Pero cuando formamos carteras pensando en un horizonte temporal de más largo plazo, seguimos prefiriendo carteras mezcladas, el blend que llamábamos antes, con un predominio del sesgo valor, del sesgo value. Y entre el mundo cíclico y defensivo, siendo que lo defensivo se ha comportado muy bien y no está especialmente barato, para el tiempo que puede venir después de este rebote, pues puede ser lo que tenga que formar las carteras. Con lo cual, carteras equilibradas, carteras que estén preparadas para que el mercado, después de ese rebote, pues pueda seguir descontando una recesión, y carteras que en todo caso, pues lo que sí que deben de orientarse es no tanto al minuto siguiente, que es muy difícil en el tiempo en el que vivimos, como para los años en los que vendremos. Y ahí empezamos a ver pues que, de nuevo, carteras equilibradas, con oportunidades en renta fija y algunos valores de renta variable, pues tienen todo el sentido del mundo. Juan Luis, estás hablando de lo que recomendáis vosotros. Has dicho que hay apetito por conseguir objetivos a muy corto plazo. Ahora hablaremos también de lo que están haciendo, lo que quieren los clientes y también cómo se les puede asesorar o recomendar en ese sentido. Carlos, al final estamos hablando entonces de, digamos, recomendaciones de tener cuidado. No quiero decir que no haya que hacer movimientos, que no haya que diversificar, como decía José Luis, en fin, pero saber muy bien qué es lo que se está haciendo en un contexto de inflación, de tipos de interés al alza. Deberemos saber lo que ocurre con la economía de cara a unos meses, porque hay y se pueden encontrar esas oportunidades y esas referencias, ¿no? Así es como estáis trabajando también vosotros en este campo. Siempre trabajamos así, porque al final yo creo que una de las características de todos los que estamos en esta mesa
es que nuestro horizonte es para siempre. Siempre tenemos, afortunadamente, que gestionar el dinero de nuestros clientes, ¿no? No se ha dicho, y es un reto, siendo el cuarto que responde a esta pregunta primera, no se ha hablado de algo que es un concepto que para mí o para nosotros es fundamental, que es un cambio de paradigma. O sea, lo que estamos viviendo hoy probablemente es un cambio de paradigma en muchas de las cosas que se han dicho, ¿no? Se ha eliminado la barra libre de liquidez que estaban dejándonos los bancos desde hace casi 15 años, es que se dice pronto, ya no es solo antes de la pandemia, es que desde el 2017 los inversores hemos tenido acceso a una cantidad de dinero prácticamente inagotable, ¿no? Eso los bancos centrales están ya retirándolo. Se ha citado subidas de tipos de interés provocado por una inflación muy alta, pero desde luego lo que era normal también era la inflación extraordinariamente baja que veníamos viviendo los últimos años, ¿no? Caídas de mercado, se ha hablado de mercado bajista. Por tanto, yo creo que hoy estamos en un cambio de escenario distinto, un escenario muy distinto al que teníamos hace no tanto tiempo, hace un año, 2 años. Por supuesto, la guerra, la pandemia, que ya casi nos estamos olvidando de ella, ha metido estos shocks, ¿no? que se explicaba hace un minuto. Todo eso lo que requiere pues, es una serie de decisiones y tardaríamos mucho más de la hora que tenemos en explicar cómo funciona un comité de inversiones de cualquiera de nuestras casas, ¿no? Pero hay que meter muchas cosas en esa coctelera, hay que poner hoy evidentemente más cautela de la que teníamos hace unos meses, hay que tener otra visión en cuanto a la renta variable, otros sectores, se han citado aquí algunos de ellos. Por ejemplo, nuestra visión en las últimas semanas ha mejorado, por dar otra nota positiva en la recomendación de bonos de gobierno, bonos soberanos, cuando también ese paradigma que casi nos habíamos acostumbrado a tipos de interés negativos, pues ¿por qué vamos? ¿Quién nos obliga a prestarle dinero al Estado alemán y que nos cobre por ello, ¿no? Bueno, pues eso era una anomalía que en el corto plazo se va a cambiar. Estamos viviendo, yo creo que un momento tremendamente cambiante, ¿no? Y eso, pues yo creo que nos obliga a todos, a los inversores y a los profesionales que nos dedicamos a esto, a hacer las cosas un poquito distintas, ¿no? Pero yo creo que es fundamental lo que se decía antes también, o sea, mirar a largo plazo, hacer las decisiones tácticas, por supuesto, que se requieran con los mercados, diversificar las carteras, es el ABC de toda la vida, utilizando la broma, el ABC de toda la vida que se debe seguir haciendo en cualquier cartera construida de forma robusta en los clientes. ¿Qué estamos haciendo hoy en Bancamar? Pues nada muy distinto, esto que estoy diciendo, ¿no? Probablemente nuestras carteras hoy son más cautas, a la espera de oportunidades más claras en algunos sectores. Desde luego no vamos a salir corriendo del mercado. Un inversor debe seguir invertido en mercado. Ninguno de los que estamos aquí vamos a saber si es momento de vender hoy y comprar mañana. Eso es algo a lo que yo me atrevo a hablar por todos nosotros, es que ya ni hablamos, ni pensamos en ello, ¿no? Lo que tratamos es, como se decía hace un segundo también, construir carteras para el día de mañana. Y hay muchas oportunidades, probablemente con una posición más cautelosa de lo que teníamos hace un año o hace unos meses. Comentaba Carlos, podéis realizar cualquier puntualización, sin interrumpir a quien esté hablando, pero que podéis realizar cualquier puntualización que consideréis. Comenta Carlos, claro que esas son, digamos, las grandes estrategias que vosotros estáis recomendando, asesorando, pero también decías que, claro, venimos de un momento no, de sobre todo 2 años completamente distintos en todo lo que veíamos, tipos de interés otra vez bajísimos, pagar a los estados por la deuda que emiten, inflación negativa, que no lo tenemos tan lejos. En febrero del año pasado los precios en términos interanuales es que estaban cayendo. Por lo tanto, no es algo que se encuentre tan lejano y ha cambiado tan radicalmente toda la situación que incluso para el inversor, ya de cara al inversor, no sé si se le hace al final un poco también complicado de decir, bueno, es que veníamos de un momento en el que tipos a cero, pues sin inflación y demás, y ahora volvemos otra vez a algo que incluso era lo habitual, o no sé si debería ser lo habitual, desde luego desde el punto de vista económico, los que llevamos tratando economía en los medios muchos años. Y por eso es lo que os quería preguntar ahora, por digamos, la actitud del inversor, del ahorrador, que ahora muchos inversores durante la pandemia se han convertido en ahorradores. Hablaremos de esto también porque al final han dejado su dinero aparcado en depósitos
y no lo han movido de ahí, hablaremos de eso también. Pero os voy a preguntar, ¿cuál es la, digamos, actitud que veis en los inversores? La actitud en el sentido de qué es lo que piden en este momento, qué es lo que os piden en este contexto. Vuestras recomendaciones ya lo sabemos, pero ellos, ¿por dónde se están moviendo hasta ahora y qué es lo que están pidiendo? Andrés. Yo creo, y desde el punto de vista de BlackRock, ¿no?, que al final tenemos dos grandes grupos de inversores o que invierten con nosotros, ¿no? Por un lado, el inversor más institucional, que tiene un comportamiento distinto, y luego el inversor cliente particular de banca privada o de banca retail, ¿no? Yo creo que es totalmente distinto. Yo creo que hay dos cosas. Uno, para inversor individual, creo que obviamente hubo mucha gente que empezó a invertir por primera vez hace poco tiempo y claramente que está siendo una mala experiencia si está mirando en el corto plazo, es una parte. El otro punto es que el perfil de riesgo más abundante en España o en países más del sur de Europa es un perfil más conservador. Conservador, ¿verdad? Y creo que alguien decía antes, ¿no?, perfiles conservadores o renta fija conservadora, gubernamental, lo que sea, pues está sufriendo pérdidas de un 10% este año. Y aquí vemos que hay un efecto un poco más que puede asustar a este tipo de clientes. Creo que empezamos poco a poco a pensar cómo puede recuperar de estos -10, -7 que llevo este año, y creo que poco a poco hay clientes que se están moviendo a perfiles de riesgo un poco más arriesgados, que incorporen en su cartera pues, inversiones pues, alternativas o incorporan activos de riesgo para que pueda recuperar de una manera más rápida. Dicho esto, yo creo que también hemos aprendido algo en los últimos años, principalmente si analizamos las caídas de mercado de marzo a abril 2020, ¿no?, cuando hemos visto, tras el COVID, en pocas semanas el mercado desplomándose un 35% y luego un rebote importantísimo, ¿no? ¿Quién ha salido en ese momento? Pues perdió toda la subida. Creo que ha aprendido algo. Y yo lo que veo desde los flujos que vemos desde BlackRock, de cliente más particular, es que está aguantando bastante bien. Creo que ha aprendido muchísimo con errores o lecciones del pasado y no estamos viendo salidas masivas de cliente particular saliéndose de inversiones. Y eso creo que es curioso y es distinto a lo que veíamos hace 10 años atrás o en 2008 en la crisis financiera. Si ahora volvemos a clientes más institucionales, que el comportamiento es un poco más distinto, vemos que están incrementando sus inversiones. Incrementando bastante en activos alternativos, líquidos o ilíquidos, porque tienen un pensamiento más de largo plazo y creen que tiene sentido estos fondos que te puedan descorrelacionar o potencialmente hacerlo bien en cualquier entorno de mercado. Vemos también que existe un apetito, y yo creo que han pasado ya 20 minutos y nada de mencionar sostenibilidad, que es un récord. Yo creo que cuando hablamos en conferencias de este tipo, están incrementando y tienen un apetito y demandando activos más conectados con ESG, ¿no?, con sostenibilidad y con factores ESG. Y creo que esas son las principales tendencias. Por añadir una cosa, hemos visto principalmente desde COVID, desde 2020, un apetito enorme en fondos temáticos o de tendencias, digamos, ¿no? Creo que empezamos antes con sectoriales y luego cambiamos a tendencias, ¿no? Y esto seguimos viendo en el público más individualizado, retail y banca privada, ¿no?, que creo que ya tiene una mentalidad de, vale, el mundo ya no es una cosa estanca entre regiones o subsectores, sino que cada vez vivimos en un mundo más globalizado. Y de cara a tener esta diversificación que hablábamos antes, prefieren hacerlo a través de fondos de renta variable, pero que tengan una temática mucho más abrangente, digamos, y mucho más globalizada. Con lo cual ahí vemos también que sigue un interés por fondos de megatendencias. Eso es un poco lo que vemos desde BlackRock. Y solo por dar unas cifras, porque creo que es bueno también, al final BlackRock es una casa también de ETFs con nuestra plataforma de iShares, y ahí sí que podemos mirar clase activo a clase de activo por región dónde está entrando el dinero, ¿no? Y este año, a cierre de abril, pues la clase de activos que ha conseguido 70% o acaparado 70% o más de los activos que han entrado en ETFs ha sido renta variable, activos de riesgo. O sea, por lo tanto, veis que hay, no digo que en masa se esté yendo la gente a la renta variable, pero que empieza a haber un cambio de tendencia, sobre todo a lo mejor de esa burbuja en la que hemos vivido, burbuja... Creo que es más targeteado, hay mayor diferenciación, con lo cual el cliente
piensa 4 veces antes de invertir en algo, pero no deja de invertir. Principalmente en los ETFs, principalmente en España, es mucho más dentro del mundo institucional, con lo cual aprovechan estas bajadas de mercado o caídas de mercado para entrar en activos de riesgo. Gracias, André. Marta, ¿estáis viendo vosotros también, o qué tipo de comportamiento estáis viendo en los clientes, en los inversores? ¿Hacia dónde están mirando? ¿Hacia dónde os dicen que pueden invertir? Luego vosotros decís, pues sí, no, o esto es mejor así o de esta otra forma. Pero ¿cuál es su percepción, la percepción, digamos, del otro lado? Sí, yo creo que hay que distinguir dos situaciones, ¿no? Una la de largo plazo y otra la del momento actual. Andrea ha dicho un tema importante y es que el cliente ha reaccionado relativamente bien a esta última caída, porque es cierto que la disrupción que tuvimos en el bajo del mercado del 2020 está muy cerca y el inversor ha aprendido que el salir en el bajo del mercado pues puede hacer mucho daño a la rentabilidad del futuro, ¿no? Pero yo creo que hay un tema de fondo muy importante y es que la realidad es que seguimos con tipos de interés reales negativos y eso es una situación que tiene atrapada al inversor desde hace muchísimo tiempo, en todos estos últimos años, cuando no había inflación y ahora cuando la hay, en el sentido que cuando no había inflación los tipos estaban negativo, el inversor tiende a ver solo los tipos nominales y los veía negativo, pero ahora cuando ve que la inflación está altísima y ve que los tipos han subido, pero están muy por debajo de donde está la inflación y de lo que les está costando la cesta de la compra, pues al final también es reacio a invertir en activos de poco riesgo como es la renta fija o en el depósito de turno que aún no da lo suficiente como para compensar esa inflación. Entonces, tenemos dos comportamientos. Uno, por un lado, que ha reaccionado bien ante la caída de mercado actual y está aguantando relativamente bien las posiciones. Y otro que sigue sin querer invertir en aquellos activos de renta fija, primero porque está viendo que acumulan caídas de, como decía André, de casi el 10% en algunos índices y por otra parte la rentabilidad que dan a vencimiento pues no son lo suficientemente altas. Entonces están ahora mismo en un momento puntual que la verdad es que es bastante delicado, ¿no? El cliente está nervioso, el cliente de banca privada, no tanto el institucional, como comentaba André, pero por otra parte hay señales técnicas en el mercado de estos días atrás que apuntan a que quizás estamos en un punto de inflexión, porque precisamente salía un dato de que el 25% del volumen que se ha negociado en la bolsa americana en los últimos días ha venido del inversor minorista y eso es un punto quizás preocupante en el sentido que denota la volatilidad, pero que también podemos estar tocando a lo mejor fondo o por lo menos podemos llegar a tener un descanso en el movimiento de mercado, ¿no? Por otra parte, el cliente cada vez se sofistica más y por lo tanto cada vez abarca más ese enfoque global de cartera que comentabais antes, de tal manera que el cliente pues, tiene una perspectiva mucho más amplia. Por lo tanto, yo diría que el cliente ha reaccionado bien, que sigue reacio a invertir en activos de renta fija, que cada vez tiene una perspectiva más global y tiene en cuenta el criterio más global y que sigue condicionado por esos tipos de interés reales negativos y que cada vez hay un giro mayor hacia el activo de riesgo. Es decir, estamos viendo algún cliente final que sí que, aunque es diferente al cliente institucional que se atreve más en estos momentos a comprar renta variable, incluso el cliente minorista o el cliente de banca privada, que a lo mejor es un poco más sofisticado, aprovecha estas caídas para incrementar el porcentaje en renta variable, ¿no? Juan Luis, ¿vosotros también lo estáis viendo así? ¿Estáis comprobando ese posicionamiento de los clientes, esa demanda hacia algunas de esas posiciones que comentaba Marta?
Sí, yo creo que de forma general, por lo menos podemos decir, el cliente de Adbank que conocemos es un cliente que coincide en ese rasgo que es importante de cliente informado, de cliente interesado. Creo que esto es algo transversal para casi todas las entidades, ¿no? Es un cliente que tiene cada vez más conocimiento, acceso a la información y demanda y exige conforme a ese conocimiento, ¿no? Y nos pone a nosotros pues, niveles de exigencia muy altos, ¿no? Lo que sí que es cierto es que es un cliente que para mí, por añadir algún matiz diferente, la gran novedad en los últimos 5 años y que creo que va a persistir durante la próxima década es la demanda de activos de economía real, activos de naturaleza ilíquida. Es un concepto muy amplio, ¿no? Pero yo creo que tiene su interés. Técnicamente, y sin querer ponerme muy estupendo, ¿vale? Se supone un desplazamiento de la frontera eficiente, que en cristiano, para que la gente nos entienda, hace que tu cartera, la mezcla de tu cartera, en el largo plazo obtenga, conforme al nivel de riesgo que tú aceptas, una rentabilidad algo superior. Entonces, la gente está dispuesta a aceptar cierto grado de iliquidez, que dura años, ¿vale? Es importante entenderlo, a cambio de obtener unos retornos algo más altos siempre que hablemos de economía real. Es cierto que se retrae la liquidez y que no todos los proyectos van a valer, pero el cliente tiene para elegir cosas tan diferentes como pues, el direct lending, como pueden ser las infraestructuras, como puede ser el private equity, como pueden ser los buyouts, como pueden ser colegios, hoteles. Hay muchas cosas en las que elegir y el cliente está demandando este tipo de producto para mejorar su frontera eficiente. Creo que en ese sentido hay un cierto cambio de paradigma e insisto, parafraseando a Carlos, ¿vale? Yo creo que en este sentido es muy importante entender que hay una nueva categoría de activos que antes estaba probablemente no tan generalizada para la mayoría de los inversores, se centraba sobre todo en el mundo institucional, que es el activo ilíquido, ¿vale? Yo creo que en ese sentido forma parte de esas carteras que tienen mucho sentido. Y luego, no es un cliente que además tiende no solo a tener un mapa de corto plazo en cuanto a los retornos esperados para sus inversiones, que lo tiene en la cabeza, sino que tiene que guiarse por un mapa de retornos esperados a largo plazo. Entonces, evidentemente, si alguien invierte el 1 de enero de este año en el S&P 500, tenía todas las papeletas con el comportamiento histórico de los múltiplos y el S&P en estos últimos 50 años para prácticamente obtener un retorno cero en renta variable americana. Bueno, ahora esto ya ha cambiado. Entonces, la gente lo que no debe de perder de vista es que sus retornos de largo plazo, ahora que los mercados han corregido 20% en orden de magnitud general, o la renta fija entre 5 y 13%, pues que ahora, evidentemente, voy a decir una peragrullada, pero es que es una buena oportunidad para construir cartera, no para perder ahora el Oremus y decir, me salgo. Esto de los bandazos, cuarto trimestre del 18, primer trimestre del 20, no tiene sentido. Con lo cual, un trimestre más informado, un cliente más exigente, un cliente que incorpora en sus carteras activos y líquidos y un cliente que tiene una hoja de ruta, un mapa de retornos de largo plazo que le permite tomar decisiones pues, para hacer carteras con un poco más de pausa, con un poco más de calma. Carlos, un cliente, como decía Juan Luis, más al final implicado, ¿es lo que estáis viendo a partir de ahora o por dónde van en vuestro caso esas demandas y esas necesidades de inversión? Pues mira, nosotros en Banca Mar llegamos a un punto parecido al que explica Juan Luis, probablemente desde una forma distinta, ¿no? Nosotros allá por el año 2018-19, que fueron años, algunos de ellos también muy complejos para los mercados financieros, donde realmente prácticamente todos los perfiles, pues como está pasando hoy, todos los perfiles estaban perdiendo dinero, hicimos un ejercicio de analizar, oye, si siempre nos han explicado que el mercado es un juego de suma cero, pues si muchos hemos perdido, alguien ha tenido que ganar dinero, ¿no? Y dedicamos bastante tiempo a identificar a aquellos inversores que habían tenido buenos retornos en el año 2018-2019, ¿no? En algunos de los casos, en muchos de los casos, veíamos a clientes muy sofisticados, o a inversores, mejor dicho, muy sofisticados, ¿no? Y utilizamos un ejemplo que probablemente todos tengamos en la cabeza como referente, que son los grandes fondos de pensiones de las universidades estadounidenses, ese concepto del endowment, de inversor que tiene dos características fundamentales. Es que tiene todo el dinero del mundo, por decirlo de una forma un poco coloquial, y todo el tiempo del mundo, porque ellos invierten básicamente para siempre, ¿no? Para mantener ese patrimonio que alimenta los gastos de los Harvard, Stanford, Yale, etc. Y estos señores tienen varias características, estos inversores tienen varias características. Uno de ellos, como decía Juan Luis, es que invierten una parte muy relevante de su patrimonio en activos y líquidos. Por cierto, el inversor español toda la vida ha invertido en activos y líquidos, porque todos hemos tenido fondos de pensiones. Fondos de pensiones, por definición, es algo que tú no puedes tocar hasta que tienes un evento de jubilación o peor que eso, ¿no?
Pero es un producto que además tiene dos mundos muy malos, ¿no? Que es ilíquido y que además tiene cotización diaria, con lo cual te lleva a mirar todos los días si tu fondo de pensiones está cayendo ahora un 10%, ¿no? Pero bueno, estos inversores sofisticados tenían un porcentaje muy elevado de su cartera en producto ilíquido, ¿no? Muchos los acepta Juan Luis, private equity, cosas muy sofisticadas como inversiones en maderas, por ejemplo, los americanos lo llaman timber, ¿no? La inversión en activos líquidos, en economía real. Y luego tenían otras características, por ejemplo, que tenían poquísimo en renta fija, pero poquísimo es un 2, un 3% de sus carteras, ¿no? Y si lo pensamos, la renta fija es un producto pues, que si tú tienes tus necesidades de liquidez y además tienes cubiertas y tienes todo el tiempo del mundo, pues ¿por qué no invertir en aquellos activos en los que esperas un retorno superior, ¿no? La renta variable, el capital riesgo, etcétera, etcétera. Claro, el reto hasta aquí fue un trabajo, pues si queremos, académico, ¿no? De identificar, oye, quiénes son los inversores a los que queremos copiar, ¿no? El segundo paso, en el caso de Bancamar, fue decir, oye, ¿cómo hacemos esto accesible a cada vez más clientes, ¿no? más número de clientes, ¿no? Teníamos una ventaja, que es que el banco lleva desde el año 2007 haciendo esta idea que explicaba Juan Luis de inversión en producto de economía real, en nuestro caso además con el matiz de la coinversión, porque el accionista, la familia Marc, coinvierte en los mismos proyectos que invierte el cliente, ¿no? Y por tanto teníamos ya un historial de invertir en este tipo de activos. Y como digo, el reto final era hacerlo más accesible a los clientes, ¿no? Probablemente el último ejemplo es el extremo de producto accesible a una inmensa mayoría de clientes en nuestro país, que fue un Unit Link. Lanzamos un Unit Link en marzo de este año con la idea o tratando de aprovechar toda la inversión que viene de la Unión Europea con el famoso Plan Next Generation, pues hicimos una mezcla dentro de este producto, un producto del mundo del seguro, en el que invertíamos un 80% en producto ilíquido, capital riesgo, deuda privada, etcétera, y un 20% en activo líquido, en fondos de inversión, fundamentalmente de renta variable, que trataba de beneficiarse de esa masiva entrada de inversión de la Unión Europea, ¿no? Y ese fue un producto que lanzamos a finales de marzo, desde un ticket mínimo muy asequible, ¿no? Es decir, prácticamente todo el mundo, todo cliente de Bancamar podía acceder a este tipo de inversiones. Ese es un ejemplo, y perdón por la cuña publicitaria, ¿no? Pero es un ejemplo de un producto que nos demanda un cliente cada vez más sofisticado, donde se mezcla producto líquido e ilíquido dentro de una propia propuesta de inversión, ¿no? Ajá. Precisamente, bueno, hemos hablado de cómo ha cambiado la economía en muy poco tiempo, cómo han cambiado también las recomendaciones que vuestras casas realizan, cómo ha cambiado el inversor, la actitud del propio inversor de hacia dónde quiere ir o qué es lo que pregunta o qué es lo que demanda. Pero me gustaría tratar también brevemente, digamos, cómo está cambiando la propia industria, cómo cambian o hacia dónde van, si no cambian, pero hacia dónde van los modelos de negocio, digamos, que hoy tenemos aquí representados, ¿no? André, en el caso de BlackRock, ¿cómo se encuentra vuestro modelo de negocio? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde se está enfocando? Yo creo, y aquí porque tenemos aquí bancas privadas presentes, ¿no? Yo quiero daros espacio para comentar cómo está cambiando, cómo lo vemos nosotros y cómo vemos en Europa cómo está cambiando. Obviamente que hay una presión en márgenes más importante ahora de lo que existía antes, y obviamente que esto hace cambiar, hay mayor regulación o diferente regulación, y con lo cual hay dinámicas que cambian o que hacen cambiar los modelos de distribución de soluciones de inversión. Lo que vemos nosotros es, por ejemplo, que las bancas privadas, no solo en España, en Europa, están adoptando soluciones mucho más escalables, que pueden diluir a lo mejor algunos costes, pero que pueden tener un grado de a la vez personalización, pero de otro modo pues más baratas, más asequibles y que sean escalables. Esto lo vemos. Vemos, por ejemplo, un apetito cada vez más alto, que antes yo creo que no existía tanto, ¿no? Que el cliente, también más informado que comentabas antes, está más dispuesto a pagar por un servicio de asesoramiento, por ejemplo, que antes creo que veíamos menos. Vemos también el cambio en la industria de banca privada principalmente, del incremento del uso de tecnología como apoyo, support o herramienta de llegar a más clientes de manera más rápida y de mejor manera, más profesional.
Con lo cual aquí también vemos esta manera. Otra cosa que ya hemos comentado ya, que tampoco voy a comentar más, pero que tanto Juan Luis como Carlos comentaron, es inversiones alternativas. Está incrementando muchísimo, creo que está cambiando un poco el modelo de distribución, no solo porque hay más oferta de producto, no solo porque existe mayor necesidad de descorrelacionar retornos, pero también porque existe una mayor formación de los clientes. Al final, todos ya entienden que invertimos en un horizonte temporal no de un año, no de un mes, sino de 5 años, 10 años, 20 años, ¿verdad? De largo plazo. Entonces, vemos un poco cómo todo eso está cambiando, pero yo diría la escalabilidad es importantísima. El efecto precio puede ser algo importante y la tecnología juega un papel cada vez más fundamental. Eso es donde vemos nosotros, pero creo que mejor BlackRock. Ese es el modelo hacia donde está yendo BlackRock. En el caso de Singular Bank, Marta, ¿hacia dónde se está dirigiendo vuestro modelo? Nuestro modelo se dirige claramente a un modelo de servicio de banca privada independiente y de arquitectura abierta, ¿no? Porque confluyen dentro del sector pues dos grandes, dicho muy básicamente, dos grandes grupos. La banca tradicional, que da también servicio de banca privada, que ha estado afectada por esa gran regulación a nivel de capital, consecuencia de la anterior crisis financiera, y además a eso hay que unir una regulación, la famosa MiFID, ¿no? Que afecta pues, al cliente final, que en cierto modo protege al cliente final, fundamentalmente, y donde la banca privada se ha tenido que adaptar de una manera importante. Entonces, eso además se le añade todo el histórico de unos tipos bajos, pues al final es una reducción de márgenes para la banca tradicional. ¿Qué hacemos nosotros? Intentar dar un servicio diferencial a esa banca tradicional. Y dentro de la banca privada diferenciada, pues el estar muy cerca del cliente y, por supuesto, unirlo con esa digitalización, que es muy importante, pero esa digitalización es solo un medio. Al final, mucha gente piensa que pues, la banca digital va a ser el futuro, que no va a hacer falta un gestor de carteras porque te lo va a hacer una máquina. Al final eso es imposible, ¿no? Estamos viendo que ese sentimiento de mercado, el cambio de percepción del cliente, es importante tener un gestor detrás. Entonces, nuestro modelo es, insisto, una independencia, arquitectura abierta, apertura a distintas clases de activos, como decían ellos, no solo el activo puramente financiero, sino el activo real, activo de capital riesgo, inmobiliario, para que al final el cliente tenga una oferta integrada, y todo ello ayudado de una fuerte digitalización que al final facilita la inversión al cliente, pero que es únicamente un medio, como lo vemos, ¿no? Juan Luis, comentaba Marta que no todo va a ser controlado por las máquinas, que es necesario al final el asesor, esa empatía, yo creo, ¿no? Al final que es necesaria en una última decisión, en un último momento, en vuestro caso, en Andbank, hacia dónde o por dónde está discurriendo ese trato con el cliente y ese modelo de negocio. Yo creo que está bien explicado en el sentido de es una industria que necesita en el último eslabón de forma absolutamente clara y nítida una persona. Es un negocio entre personas, porque es obvio que para tratar a lo mejor con un servicio algo más generalista o incluso con una utility, pues puedes hablar con un chatbot. Perfecto. Pero cuando hablas del patrimonio de una persona es algo más parecido a un médico, a un doctor, en el que necesitas una interlocución personal. El talento en las personas es importante, pero esto no quiere decir que detrás no haya una máquina muy robusta. Cuando digo máquina o maquinaria, me refiero a toda la inversión en tecnología que hay que abordar. Y hemos hablado de digitalización. Y yo creo que esto es una tendencia que es muy importante. Y no se trata solo de robots. Vamos a tangibilizarlo en algo que lo entienda la gente. Es que el tratamiento de los datos de los clientes, para no bombardearle con información que no necesita y solo hacerle llegar a aquella que es importante para él en términos de fiscalidad, en términos de un evento de mercado, en términos de algún activo que tiene y se comporta peor, es muy importante. Entonces, la segmentación de la información a través de las tecnologías, del Big Data, del aprendizaje, todo este tipo de cuestiones que son muy relevantes, forman parte de lo que es esa maquinaria que hay detrás de las personas, que en último término es lo que hace que este negocio funcione.
funcione. Y luego, retos importantísimos, y lo hemos mencionado, segunda vez que se dice, André, todo el tema que tiene que ver con la sostenibilidad nos ha provocado a toda la industria con carácter general en este punto una situación de tensión por una regulación que está diseñada, vamos a decir, de forma no óptima en este punto y que nos incorpora una serie de cargas que tenemos que empezar a entender, tratar y sobre todo trasladarle a nuestros clientes. La gente no sé si es muy consciente de que si la normativa no cambia el 2 de agosto para ese servicio de asesoramiento, de gestión discrecional, lo que tendremos que hacer es preguntarle a cada uno de ustedes por las preferencias en sostenibilidad. Y si no entendemos muy bien la norma, ¿cómo vamos a explicársela a un cliente lo que son PIAs, lo que es SFDR, lo que es taxonomía? El cliente básicamente se va a perder. Entonces, es un gran reto para la industria, pero es un reto que queremos abordar, ¿vale? Es un reto que yo creo que va a condicionar mucho en cómo se construyen carteras, en cómo se le ofrece a la gente este tipo de cuestiones y la sensibilidad en aspectos sostenibles para nosotros es crítico, ¿no? Y luego, otra cuestión que creo que se ha mencionado, ha dicho Marta, es decir, este es un servicio que debe ser integral. Esto no va solo de poner en manos del cliente una cartera y me olvido, o un reporting. Es que la gente empieza a pedirte, oye, yo quiero que esto sea un sitio en el que yo puedo cualquier necesidad de un cliente de banca privada, de un cliente de cierto patrimonio, atenderla. Fiscalidad. La necesidad, por ejemplo, de acceder a crédito. De las pocas cosas que quedan baratas en el mercado es la financiación, ¿vale? Perdón por la broma, ¿no? Y yo creo que en este tipo de sentido, yo creo que los clientes necesitan abordar el nivel de servicio desde un reto más complejo. Con lo cual, un entorno pues, de alta competencia, márgenes descendentes, de concentración, de especialización, de no olvidar que esto puede crecer por razón de los servicios y en el que el mundo ESG, desde luego, pues, es uno de los vectores que yo creo que priman. Ha vuelto a salir, Andrés, el ESG al final sí que sale, porque evidentemente se ha convertido en un pilar de las inversiones, más allá de los ratios habituales que todos estamos acostumbrados, todos los criterios ESG, pues evidente están ahí y están ahí muy enfocados por las gestoras, por los fondos de inversión y muy valorados, ¿no? Carlos, vuestro modelo de negocio también en Banca March, ¿no? Miro el reloj por si acaso nos pasamos de tiempo, nos queda poquito, pero bueno, para una última cuestión que yo creo que es muy interesante, pero antes, ¿cuál es vuestro modelo de negocio? ¿Hacia dónde se está dirigiendo en este contexto del que llevamos tratando en este foro? Bueno, yo creo que esta vez sí se ha dicho casi todo lo relevante que ha pasado en la industria, ¿no? Yo creo que hemos tenido dos mini revoluciones en los últimos años, que uno citaba a Marta, que es la introducción de MiFID II, año 2018. Eso fue un cambio, yo sinceramente creo que a mejor para la industria y especialmente a mejor para el cliente. Ha ganado en transparencia, ha ganado probablemente en esfuerzo de las entidades para dar un servicio de más calidad, ¿no? Ese concepto o esa idea de que el cliente ya percibe que tiene que pagar por el servicio del asesoramiento del banquero, pues a cambio obviamente exige mayor transparencia y mayor calidad. Yo creo que eso ha sido para bien, ¿no? Y ahora citaba Juan Luis la siguiente mini revolución que nos viene en torno a la sostenibilidad, que es tan pronto como 2 de agosto, como decíamos, ¿no? Yo creo que la industria se ha, no diría transformado, que probablemente sea un verbo demasiado grande, ¿no? Grandilocuente, pero sí se ha adaptado a estos cambios que el regulador ha exigido. Y, por cierto, los bancos, la industria se ha adaptado a unos años que también desde el punto de vista de mercados, como estamos diciendo, han sido terriblemente cambiantes de 2018, por seguir con la fecha MiFID para acá, ¿no? Banca March pues hace lo mismo que hemos dicho aquí, probablemente con una característica un poco diferenciadora que siempre marca esta casa, que es una casa 100% familiar, donde la cuarta generación sigue al pie del cañón, literalmente, porque todos los días tenemos a nuestros accionistas presentes en todos los comités, y yo creo que eso marca mucho, desde luego, la relación o la aspiración que tiene pues a ese servicio excelente de asesoramiento, a esa cercanía, a ese conocimiento. Me ha gustado mucho el ejemplo que pone Juan Luis de que un banquero debe ser casi como un médico, ¿no? Yo creo que una de las cosas peores que le puede pasar a un cliente es que le estemos cambiando de interlocutor en el banco cada poco tiempo, ¿no? Eso es una cosa probablemente demoledora, ¿no? Sí, imagino que ese cambio habitual, puede ser un médico o en este caso un gestor, pues evidentemente distorsiona, confunde y al final eso puede hacer perder al cliente, evidentemente, porque el cliente no sabe al final con quién está tratando, y lo que hablabais antes, es que es el patrimonio de
de una persona, de una familia, en fin, de ahí la importancia de todo ese trato que estáis relatando. Nos quedan 5 escasos minutos, estaba mirando el móvil por las preguntas que pueden llegar a través de la plataforma de internet, por si hay alguna, no sé si nos va a dar tiempo. La última cuestión, rápidamente, sobre todo para ver si esto puede cambiar. Venimos, como hemos dicho antes, de un entorno donde hay muchísimo capital, muchísimo dinero en los depósitos bancarios, que no han dado rentabilidad en los últimos años, evidentemente. De hecho, se ha comido en algunos casos la propia rentabilidad en cuanto ha empezado a subir la inflación. No digo esta actual, sino en cuanto ha subido un poco la inflación. ¿Cómo se puede convencer? No me gusta el verbo porque tampoco se trata de convencer, sino de asesorar, de dirigir a un cliente que es netamente ahorrador o que se convirtió en netamente ahorrador. Ahorrador ya sabemos lo que es. Tengo el dinero ahí y yo espero a que pase algo, pero no voy a preocuparme mucho de él, a que invierta, a que dé el paso a lo habitual, a lo que era lo habitual antes de la pandemia, ¿no? ¿Se puede conseguir, se le puede asesorar en este sentido? Las 4 intervenciones, pues eso, rápidas lo más posible. Yo voy a ser muy rápido porque creo que aquí los expertos saben mejor, pero yo creo que la sencillez es un punto fundamental, la transparencia es un punto fundamental. Hace 13 años yo creo que la industria financiera se caracterizaba por su complejidad y parecía cuanto más complejo mejor. Creo que a día de hoy o de cara a futuro, cuanto más sencillo mejor, cuanto más transparente mejor. Eso es lo que diría yo en 10 segundos. Y paso la palabra. Pues muy bien, gracias, André. Marta. Bueno, el cómo convencer al cliente para que sus ahorros los meta en el mercado financiero, ¿no? Yo creo que es, por supuesto, aparte del buen asesoramiento, el asumir la realidad que seguimos con unos tipos de interés reales negativos, aunque es verdad que en Estados Unidos ya se han puesto en positivo, pero esa variable es fundamental para que el cliente se dé cuenta que pierde en términos reales sistemáticamente poder adquisitivo, renta futura, jubilación futura, disponibilidad futura. Y en ese sentido, a medida que el cliente se va sofisticando o va teniendo una mayor cultura financiera, que además eso es así, en Europa pues es algo menor que en Estados Unidos y en España algo menor, pero poco a poco va llegando, pues el cliente tiene que irse dando cuenta y los asesores o gestores o los que estamos cerca del cliente es lo que tenemos que tratar de convencerle, que tienen que dar ese paso para que sus ahorros los metan en mercados, en activo financiero y además irremediablemente con un peso en activo de riesgo por esos tipos reales negativos que nos pesan mucho a todos, ¿no? Y luego, por supuesto, el diversificar en todos esos activos que hemos comentado aquí, algo más líquidos, pero que hacen que te aporte a tu cartera financiera pseudo real, pues una diversificación importante, ¿no? Al final es que hablamos de miles de millones los que se han ido acumulando, sobre todo desde 2020, 2021, veíamos las cifras que ofrecía el Banco de España mes tras mes, iba aumentando todo ese capital ahorrado porque, bueno, pues ha sido una realidad en la que vivimos en ese momento. ¿Cómo se puede cambiar esa realidad? No es fácil, hay que ser en este sentido claro. Es decir, forma parte de la idiosincrasia del español promedio el tener una buena parte de su dinero, de su patrimonio en cuenta corriente o en depósitos, ¿no? Entonces yo creo que es una cuestión que poco a poco vamos viendo que va cambiando y es una cuestión que tiene que ver con educación, una cuestión que tiene que ver con formación en ambos lados de la ecuación, por supuesto, y en la que tenemos que tratar de convencer a quien tenemos enfrente de que existe una forma de mejorar la rentabilidad de largo plazo de eso que les ha costado tanto acumular, que es su patrimonio, su pequeño ahorro, o pequeño o grande, dependiendo de cada uno. Entonces yo creo que no será fácil de cambiar, pero sí que hay que conseguirlo. Y quizá el mejor ejemplo de que esto puede ocurrir es el banco pues, ha creado una fintech hace unos poquitos años, una unidad dedicada a clientes que lo que quieren es interesarse por no estar en los depósitos de toda la vida, sino que estar en otro tipo de producto y hemos conseguido pues, que mes tras mes 5.000 personas se sumen a la iniciativa. Es decir, hay interés en el mercado por tener cosas que no sean meramente los depósitos. Costará, pero lo que creo que tenemos que hacerlo es a través de iniciativas sencillas, fáciles y de la educación que podemos transmitirle a los clientes en términos de las oportunidades que se pueden quedar fuera. Carlos, ¿cómo afrontáis vosotros este reto? Porque al final es un gran reto, de esos miles de millones que hablamos, digamos, que se vayan moviendo, no es traspasarlo, que se vayan moviendo el dinero y que no se pierda rentabilidad y que no se pierda poder adquisitivo y que no se pierda
por la propia inflación y por la propia coyuntura, que no quede parado el dinero. Es un reto enorme, desde luego en nuestro caso es un reto probablemente de los más grandes a los que nos enfrentamos hoy en Bancamar, porque probablemente por ese perfil familiar y de banco muy solvente, pues la cantidad de tesorería, de liquidez que hay en el banco es superior al promedio. Yo creo que hay dos cosas, Marta citaba uno muy importante que son los tipos negativos y tú acabas de citar el otro, que es la inflación. O sea, el cliente tiene que entender y no es que no hace falta casi un asesor financiero, tiene que entender que si su dinero se queda en liquidez, está perdiendo el 6-7% de inflación que tenemos hoy, que probablemente, como se ha citado, irá a la baja. Pero la única forma de que esos ahorros realmente mantengan su poder adquisitivo es tener en activos financieros que den un retorno. Y volvemos a lo básico, ¿no? Diversificación, probablemente mezcla hoy de activo líquido y líquido, probablemente un perfil de riesgo un poquitín más. Yo creo que hay un ejercicio un poco tonto que hacíamos al principio de esta charla, ¿no? Antes de empezar, un inversor muy conservador, como es la gran mayoría en España, que tiene rentabilidades en renta fija de un -10, pues seguro que tiene que subir, decía André antes, su perfil de riesgo para obtener para recuperar esa caída, ¿no? Y para un cliente que está hoy 100% en liquidez, lo mismo, tiene que invertir en activo de riesgo, no mucho, pero algo, que duerma tranquilo todas las noches, pero algo para obtener ese retorno financiero. Ajá. Bueno, hemos visto diferentes opciones, aunque todas enfocadas a ese objetivo, ¿no? Porque cambió bastante el mercado, la pandemia, el confinamiento, las expectativas de futuro y se dejaba todo en el depósito, en la cuenta corriente, pero además en cantidades importantes. Gracias por esa visión que nos habéis dado. Yo me gustaría terminar bueno, pues preguntándole a André que nos comentara precisamente, si puede ser también rápidamente, un poco una conclusión de todo esto que hemos estado hablando, de cómo construir carteras en este momento, cómo invertir en tiempos inciertos, porque son contextos difíciles ahora mismo, sobre todo por esa incertidumbre, y qué es lo que se puede hacer y cómo lo ves. Un resumen un poco de lo que hemos hablado. No, yo creo que aquí hemos hablado de pasado, contexto actual y futuro, ¿no? Cada uno ha dado su perspectiva, creo que coincidimos mucho en muchas cosas. El punto fundamental yo diría que es ese último punto que hemos comentado ahora mismo y que acabas de comentar. Hay casi 1 billón de euros en España, depósitos, cuentas corrientes y liquidez. Yo soy portugués y esto sí, deciden comprar Portugal. Todo el ahorro español puede comprar 5 veces Portugal porque son 5 veces PIB nacional, ¿no? Yo creo que eso es mayor competidor de todos. Creo que Bancamar no compite con Singular Bank ni con Ant Bank, de la misma manera que BlackRock no compite con otras gestoras. Creo que competimos en tornar el sistema financiero, en este caso español, pues más profesional, alertar a los clientes para que inviertan a largo plazo, que hemos hablado de manera diversificada, y creo que nuestro principal reto es justamente intentar cambiar esta posición extremadamente alta en activos muy líquidos o en efectivo, en activos que pueden ser monetizables, capitalizables de cara a futuro, porque la única certidumbre que tenemos, y después de todos los episodios de volatilidad que hemos hablado de mercados al inicio, la única certidumbre que tenemos es que quien tenga dinero en cuenta corriente ahora mismo va a perder dinero o va a perder poder de compra porque la inflación es positiva y no es baja. Con lo cual, yo diría que para mí es la principal conclusión. Hay que intentar entre todos a promover un poco esta educación financiera, a hablar con los asesores financieros, a tener esta figura que decíamos antes de casi un médico, ¿no? Que creo que es fundamental. Ellos, mejor que nadie, pueden entender el perfil de riesgo donde hay que estar y con lo cual yo diría que para mí es la conclusión de esta conferencia. Pues André, gracias por la brevedad porque nos quedábamos casi sin tiempo, ya son las 11 menos 25. Gracias a todos los asistentes aquí presencialmente en ABC y a quienes se encuentran conectados a través de Internet por acudir a este foro de ABC y Fan Society patrocinado por BlackRock sobre cómo invertir en este momento, cómo construir carteras en un contexto de incertidumbre como el actual. André, Marta, Juan Luis, Carlos, gracias a vosotros, a vuestras firmas por participar hoy aquí y gracias a todos. Espero que les haya servido para clarificar hacia dónde nos encontramos, de dónde venimos y hacia dónde podemos dirigirnos. Muchas gracias. 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 Un saludo.